Hola a todos. En el presente video se encontrarán los aspectos finales de la práctica relacionados con la evaluación y los logros de la práctica llevados a cabo por los estudiantes Iván Chacón y Diego Fernando Chavarría. Esta práctica estuvo compuesta de 4 horas a la semana divididas en 2 clases los lunes y los viernes en la institución educativa María Dolorosa. El colegio se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Pereira. El aula contaba con 33 estudiantes donde en su mayoría tenían entre 3 y 14 años de edad. Las prácticas fueron desarrolladas en el grado octavo A bajo la supervisión de 2 profesores. El primero fue Gustavo, quien estuvo con nosotros durante el primer periodo y la mitad del segundo periodo. Luego de salir por su jubilación, fue reemplazado por la profesora Beatriz. La intervención hecha por nosotros en el grado octavo A abarcaron el periodo entre el 11 de marzo de 2024, donde las prácticas fueron iniciadas, hasta el 24 de mayo de 2024, fecha en la que se desarrolló la última clase. Las clases fueron realizadas a partir de la dirección del profesor Gustavo, quien sugiere que el área de enfoque sea la producción textual. De esta manera, se inició con mitos y leyendas y la lectura del Popol Vuh a través del texto narrativo. Luego se preparó a los alumnos para crear cuentos para un concurso. Posteriormente se trabajaron los textos informativos y argumentativos mediante noticias y columnas de opinión, teniendo como objetivo final la creación de un periódico escolar. Lo valioso de esta propuesta fue que permitió a los estudiantes explorar su mundo interior. Es de esta forma que a través del texto narrativo se buscaba que los estudiantes pudieran reflexionar sobre sus experiencias. El texto informativo buscaba que pudieran aprender temas nuevos, descubrir cuáles temas les gusta o les apasiona, y con el texto argumentativo pudieran defender sus creencias y desarrollar un sentido de identidad y autenticidad. La propuesta se articuló de manera que el desarrollo de las clases estuviese vinculado con las exigencias de la malla curricular. Es de esta manera que las tipologías textuales siempre estuvieron presentes y enfocadas en la producción textual, tomando como base la malla y tomando como guía al profesor Gustavo. Sumado a esto, la propuesta se articula a lo pedido por la institución, ya que se trabaja la producción textual en distintos formatos y con distintas intenciones, cuestión trabajada en la institución a la par que se desarrollaba el pensamiento crítico al posicionar al estudiante como creador de una opinión o una perspectiva la cual debe redactar en un ejercicio crítico donde se da a entender frente al otro. El desarrollo de las prácticas permitió mejorar el manejo del grupo, resolviendo la desorganización de los estudiantes mediante estrategias que redujeron las interrupciones en clase. Se observó la dinámica social entre los alumnos y se reorganizó el salón para que aquellos que no trabajaban en sus grupos habituales pudieran enfocarse mejor al estar con compañeros diferentes. También se abordó la responsabilidad de la entrega de trabajos, logrando recuperar notas con actividades y exámenes. Además, algunos alumnos que inicialmente se negaban a trabajar empezaron a participar y a hacer tareas en clase, dando como resultado el descubrimiento de personas talentosas para la escritura. Las evidencias surgieron como respuesta a la pregunta que nos hacíamos, que era cómo lograr que los estudiantes dejaran de ver la educación como algo obligatorio, algo que no tenía nada que ver con ellos. Esto se hizo mediante las diferentes estrategias como era la lectura dramática, la escritura creativa, las competencias, logrando que los estudiantes percibieran la educación como algo que los vinculaba, algo que los ayudaba a expresarse y a entenderse en el mundo. Esto a la par dio pruebas mucho más palpables, como es una serie de cuentos que después se usaron para un concurso de cuentos en el cual se daba cuenta de que conocían los mecanismos de la escritura narrativa, a la par de noticias, de columnas de opinión que varias están pegadas alrededor del salón, ya que es importante que los estudiantes entiendan que la escritura también tiene una función identitaria en el que tiene que haber un otro que nos reconozca. Nosotros buscamos expresar nuestras ideas como seres que están en este mundo. Eso además está compilado en un periódico escolar que está en posesión de la profesora, con escritos hechos totalmente por los estudiantes. En cuanto a innovación, se utilizaron estrategias como el sistema de STRAI, que se explicó en el video anterior, con el cual se buscaba conseguir una disciplina de manera dinámica, además de otras estrategias como era el juego, como era la competencia, como era la escritura creativa, con el fin de que el estudiante se percibiera como un ente activo en la formación de sus saberes. De ahí que se separaran filas a competir muchas veces, se les diera una premisa o se les diera un nudo, ellos tuvieran que completarlo, se les pusiera un titular de noticia, ellos tuvieran que modificarlo, dependiendo de segmentos que se presentaban o de la intención comunicativa, se les daba una tesis, ellos tenían que crear argumentos o contraargumentos, esto con el fin de que no solamente entendieran cómo funciona en la práctica todos estos formatos, sino que entendieran la escritura como un proceso que tiene diferentes etapas, diferentes estadios y que no tienen que ser todos monótonos, no todos tienen que ser corrección, sino que hay momentos en que se busque ese despertar de ideas donde se puede presentar de una forma mucho más dinámica como lo presentamos.
Nuestra conclusión es que a veces olvidamos que los jóvenes son personas en formación, que no tienen las herramientas ni los mecanismos de atención para aguantar muchas veces clases largas, por lo que nosotros debemos flexibilizar y dinamizar nuestra planificación de clases, nuestras estrategias, con el fin de que lo primero que hagan sean llamar la atención del joven, sean darle a entender de que ese conocimiento, ese adquirir saberes puede ser algo interesante, puede ser no solo benéfico, sino que puede ser entretenido. Ya una vez se logre eso, se logre ese primer gancho, se puede trabajar con el joven, pero se tiene que pensar siempre la clase como ese primer gancho. Si no se logra esto, lo que se va a conseguir es que el joven nunca se vincule con la clase. Al contrario, que pueda verla como algo tedioso, cuando lo que nosotros tenemos que enseñar primeramente, antes que los temas, es que hay un placer en adquirir conocimiento.